obviamente por la familia. Por supuesto que sí. Ya estamos en contacto con la mamá de Jocelyn, Viviana Concha. Viviana, gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes. Viviana, tú desde el primer momento, cuando llega la Policía de Investigaciones a informarte esta triste y lamentable noticia que a cualquier madre nos paraliza la vida, como lo ha hecho contigo, lamentablemente, ¿tú nunca creíste en la teoría, que era la teoría que te dijeron respecto a que Jocelyn había atentado contra su vida? No, jamás. Porque una persona que quiere atentar contra su vida no come, no llega a su casa, ella no llegó en estado de ebriedad, no hubiese conversado conmigo, tampoco deja su calientacamas encendido y deja la puerta junta principal de la casa abierta para volver. Por lo tanto, una persona que se quiere suicidar sale temprano y no vuelve más. Para entender y mi hija no tenía una mentalidad como esa. No estaba pasando ningún tipo de crisis ni de depresión tampoco. Depresión no, yo creo que cualquier persona pasa por crisis, pero ella siempre la superaba porque ella era una niña guerrera, era igual que yo, tenía la misma personalidad que yo. Ella sabía salir adelante con toda clase de cosas. Viviana, para entender bien el contexto de ese 4 de julio, ella fue a un carrete, a una fiesta, se juntó con amigos, regresa alrededor de las 2, 3 de la mañana, come algo, está contigo, comparte, se ve normal y de repente la llaman por teléfono, le mandan un mensaje y es ahí cuando ella vuelve a salir. Sí, lo que pasa es que ella salió alrededor de las 10 de la noche del día 3 de julio. Conversó con nosotros, me dijo: mamita, dame 3.000 pesos, que era lo que ella pedía para su cajetilla de cigarros. Había salido el día anterior, por lo tanto ella estaba cansada. Discutimos un poco porque a mí no me gustaba que saliera 2 días seguidos y creo que como cualquier mamá tiene el derecho de llamarle la atención a su hija. Obvio. De ahí me dice: mamita, te amo, llego temprano porque estoy cansada, así que te aviso, me dijo. Conversamos después alrededor de las 12, 12:30 de la noche por teléfono, donde ella estaba utilizando mi celular porque el de ella se había hecho pedazo, y mientras yo le compraba uno, le había prestado el mío porque ella quería un teléfono de alta generación. ¿Ya? Por lo tanto, yo le había prestado el mío por el momento. En eso conversamos, me dijo: mamita, estoy en tal parte, llego temprano porque no me siento un poco cansada. Yo le dije: ya, ojalá, hija, te espero. La esperé. En eso dieron las 3:30, 3:40 de la mañana. Ella llega a la casa, me dice, llega al dormitorio, me dice como siempre lo hacía. Me dijo: mamita, llegué, tengo hambre. Yo le dije que calentara la comida que estaba en el refrigerador, que la había dejado guardada. Y como siempre, ella se llevaba su vaso de bebida y su comida y comía a la hora que llegaba. Claro. Entonces ella comió. Yo en eso ya me quedé dormida porque tomo medicamentos por una enfermedad que tengo. Tomé medicamentos, me quedé dormida, pero su hermana pequeña despertó con el ruido que ella hacía. Donde ella recibe un llamado telefónico, que no puedo nombrar la persona por tema de investigación. Pero tú sabes quién la llamó. Y dicen, la llamaron por teléfono, las 7 últimas llamadas de teléfono son de la misma persona, donde esa persona la llama y le dice que la vaya a buscar a tal parte porque quiere venirse acá a la casa porque no tiene dónde ir. Por lo tanto, mi hija le dice a mi hija más pequeña, nanita, porque así se decían, nanita, voy y vuelvo, no despiertes a la mamá ni al papá porque yo no me demoro nada en volver. Dejó la puerta ni siquiera junta, sino entreabierta la puerta principal y yo no tengo antejardín. Entonces ella iba a volver, claro, dejó su calientacamas encendido. Y si dejó su comida y su vaso con bebida donde había comido súper poco y su vaso con bebida encima para volver a comer. ¿Y se lleva el celular o lo deja? Se llevó el celular, se llevó su celular y habló durante muchos minutos, yo creo, hasta llegar al lugar donde esta persona se encontraba. De hecho, la puerta de la casa queda abierta, queda entrejunta, porque se suponía que iba a volver. Cuando ella sale de la casa. Se suponía que iba a volver, la dejó entrejunta. Y a eso yo recibo un llamado tipo 11:30 de la mañana por investigaciones al celular de mi esposo.
donde me llama a investigaciones y me dice que tiene que conversar conmigo. A lo cual yo le respondo el por qué, cómo se consiguieron el número de teléfono de mi esposo cuando era privado y lo habíamos tenido hacía muy poco. Y me dice que necesita conversar personalmente conmigo y que le indique mi dirección. Le indico mi dirección, a los cuales ellos llegan acá y yo me sorprendo porque la puerta estaba junta, o sea, entreabierta. Sin dudar que mi hija estaba dormida porque en realidad nunca pensé que no estaba. Resulta que a eso me indican una fotografía de mi hija en un celular donde me dicen, esta es su hija está muerta, se suicidó. ¿Así? Fue lo primero que me dijeron. Me dicen, estas son sus pertenencias, era el celular y era el anillo de oro que llevaba puesto mi hija en ese día, y donde ese día tampoco me percaté que faltaba su gargantilla y faltaban otras cosas que no aparecieron nunca, que tampoco estaban en el cajón. ¿Ya? Y empiezan a decirme que lo lamentan mucho, la noticia que tenían que haberme dado, qué sé yo, pero ellos no se dieron cuenta de que estaba mi hija pequeña, ni tuvieron el pudor de decirme las cosas. Yo quedé en estado de shock, no sé nada. Mi hija pequeña empezó a correr por toda la casa a gritar que su hermana estaba muerta. Entraron al dormitorio de mi hija, lo revolvieron entero, buscando una carta de despedida. Y yo le dije, no van a encontrar ninguna carta de despedida porque mi hija no se mató. Y ellos me dijeron, es que sí, es que se suicidó. Esa fue su respuesta. Y me dijeron, y usted tiene que acompañarnos al cuartel a declarar porque es la mamá. Fui a declarar. Si usted me pregunta hoy en día qué declaré, no tengo ni la menor idea porque estaba en estado de shock. Claro. No sabía lo que estaba pasando, no tenía idea, no lograba entender en mi cabeza qué había ocurrido. En eso voy a declarar y después me dicen que tenía supuestamente que hacer reconocimiento de cuerpo en el servicio médico legal y me citan a las 3:30 de la tarde, donde yo llego al servicio médico legal a las 3:30 de la tarde. A todo esto nunca hubo una pericia como correspondía, yo nunca llegué al sitio del suceso, nunca vi el cuerpo en el lugar donde se encontró mi hija. Nunca llegó la Vicrim, nunca llegó la Bocar. Aquí llegó y se levantó como cualquier ratón de laboratorio o una persona, ni siquiera una persona indigente tiene el derecho que la levanten de esa forma y se la lleven de esa forma. Y se la llevaron al servicio médico legal, donde se suponía que yo tenía que ir a reconocer el cuerpo. Llego a las 3:30 de la tarde, me piden ropa de mi hija y me entregan a mi hija vestida. Yo no pude, en ningún momento reconocí el cuerpo de mi hija, solo me dieron la opción de darle unos par de besitos y despedirme de ella, verle solo su rostro, nada más. Yo no la pude vestir y pregunté el por qué yo no la podía vestir. Y me dijeron de que no la podía vestir por protocolo, y yo le dije que ¿cuál protocolo si mi hija no estaba infectada de COVID? Claro. Por lo tanto, todos teníamos derecho a vestir a sus deudos. Y me dijeron que no, que simplemente me despidiera rapidito porque no tenía mucho tiempo. De hecho, a un hijo de mi esposo, que es hermano por parte de papá de mi hija, lo trataron súper mal, le dijeron, oye, apúrate tal por cual porque no tenemos tiempo. En eso me doy cuenta y miro el rostro de mi hija y le veo un moretón de extremo a extremo en la nariz y unos rasguños en la cara, donde le digo al secretario del servicio médico legal el por qué tenía esos rasguños y esos moretones. Y él me dice sarcásticamente, ¿no los tenía? Yo le dije, no los tenía. Le estoy preguntando el por qué los tiene. Y me dijo, no, yo no sé explicarle eso, yo solamente soy el secretario, por lo tanto tiene que ubicar al doctor que le hizo la exhumación. Viviana, la autopsia. Le pregunté, claro, cuando le hicieron la autopsia. ¿A ti te entregaron un papel de la autopsia? ¿Tienes de alguna manera la opción de poder saber si se la hicieron realmente o lo caratularon de inmediato como un caso de suicidio? Yo creo que esto ni siquiera lo hicieron por la sencilla razón que en la autopsia está el nombre mal. Dice Jocelyn Díaz Concha y ella se llama Jocelyn Rivas Concha. Dice que mide 1,62 m cuando mi hija no alcanzaba a medir 1,55 m.
Dice que pesa 65 kilos cuando mi hija, con suerte, pesaba 52 kilos. Era muy delgadísima. O sea, los datos no coincidían. Nada, ningún dato coincidía. No coinciden con nada. Y eso es lo menos erróneo que existe en ese certificado. ¿Y ese certificado dice la causa de muerte? La causa de muerte dice por Asfixia. suicidio, por asfixia mecánica, por ahorcamiento. Ya, una pregunta. O sea, Carlos, corrígeme si me equivoco, porque cuando se hace la autopsia en cuerpo, que es lo que tiene que hacer el servicio médico legal cuando hay muertes que son dudosas, no es muerte natural, quedan marcas en el cuerpo que son visibles y que uno puede saber de inmediato si es que se le hizo realmente la autopsia o se cerró el caso haciendo y llenando este formulario. En el caso de Jocelyn, ¿estaban esas marcas? Sí y no. Habían parte de la autopsia. Yo he tenido acceso a la carpeta investigativa por la investigación que estamos realizando. A ver, la autopsia arroja, especialmente el examen, hay un examen que indica que ella por sí sola, y de acuerdo a los estudios que he realizado, no podía haber realizado la acción que supuestamente realizó. No tenía la capacidad motriz ni consciente de poder hacerla, ni mucho menos la fuerza. Entonces esa es la primera incongruencia que está ahí y que la entrega el mismo servicio médico legal. Es cosa de leer el informe y conocer un poco de literatura de toxicología. Hay otros antecedentes también que son primordiales, que están en la autopsia, que don Pedro solicitó esa información al servicio médico legal y han pasado 6 meses y todavía no tenemos resultados de esos análisis. Entonces, finalmente, la guinda de la torta es que luego que se hace la exhumación se confirmaría, al parecer, la intervención de, al parecer, terceras personas. Estamos en ese proceso aún. Tenemos que esperar el informe de la exhumación realizada por otro médico de Concepción para que nos entregue otra información, pero el examen preliminar podría arrojar, al parecer, la participación de terceros, que nos confirmaría el apoyo que tenemos del examen. Pero hay cosas que son curiosas. Primero, tu hija la llaman y ahí sale de tu casa. O sea, tu hijo estaba en la casa. Tú viste a tu hija alrededor de las 3:30 de la mañana y no tenía ningún moretón, ningún rasguño en la cara. Nada, porque ella estuvo conversando conmigo, porque ella cada vez que salía llegaba a conversar conmigo cómo había estado con las personas que había estado, claro, cómo lo había pasado. Y después cuando la reconociste en el servicio médico legal, era otra persona. O sea, tenía ciertos rasguños, tenía ciertos golpes en el rostro que tú, que la habías visto un par de horas antes con vida, no tenía. No. Entonces, Viviana, perdón, Viviana, bueno, primero que todo, solidarizar con lo que está viviendo usted. ¿Ha tenido la posibilidad de conversar con el fiscal, alguien que esté llevando esta investigación? ¿Ha podido recabar más información, interpelar, hacer sus observaciones? Porque lo que usted relata, a mí realmente me sorprende, porque hay una serie de fallas dentro del procedimiento, el proceso de investigación, y que a usted obviamente le ha generado bastante preocupación. ¿Ha tenido la posibilidad de conversar y que el fiscal le diga directamente qué ha pasado? Porque estas cuestiones que está relatando van entorpeciendo el proceso. Y usted obviamente está en el proceso, en la búsqueda de información. Lamentablemente tuve un primer fiscal. Resulta que el primer fiscal tuve que yo pedir una audiencia con él porque él nunca se contactó conmigo. Okay. Cuando yo pedí la audiencia, él me la dio vía telefónica y después, como 2 horas después, me la cambió a vía personal, donde me citó a su oficina. Fui yo. En este momento no tenía el grupo de trabajo que tengo ahora, que es don Carlos Gutiérrez y don Pedro Díaz. Estaba con otra abogada. Fui, ella también se enteró demasiado tarde y tenía un juicio y no podía asistir conmigo. Por lo tanto, llego al juzgado, o sea, la fiscalía. Ajá. Dentro, y iba mi esposo conmigo, donde le digo claramente a la persona que estaba ahí recibiendo a las personas si mi esposo podía entrar, y me dijo que no, porque era una reunión vía personal. Cuando en eso yo le digo que él es el papá de la víctima, el por qué no puede entrar, que le pregunta al fiscal, porque yo no voy a entrar sola. Y nos encontramos, como le llamamos a los chilenos, una tipo encerrona,
donde el fiscal estaba con toda la brigada de homicidio de Linares dentro de su oficina, esperándome solo a mí, no querían que mi esposo entrara. ¿Y por qué? Él viene y me empieza a dar un trato no digno, vulneró mis derechos hasta más no poder, diciéndome de que yo tenía que darme cuenta claramente que todos habían llegado a la misma hipótesis y que mi hija se había suicidado. Y ahí me doy cuenta en lo que me dice de lo que pesaba mi hija, lo que medía y su nombre. Me muestra 2 declaraciones, porque no tenían más, 2 declaraciones, y en ese tiempo ya habían pasado 3 meses, creo, 4 meses de investigación, y me dicen que la hipótesis de ello es el suicidio. Declaración, perdón. Me nombra que mi hija tenía unos tipos tatuajes en el brazo, que eso salía en la fotografía y si yo las quería ver. Y yo le dije que yo no quería ver fotografías. Y que lamentablemente mi hija nunca tuvo, o sea, mi hija nunca jamás en la vida tuvo un tatuaje en su cuerpo. Así que lo que él estaba diciendo era totalmente erróneo. Me leyó 2 o 3 declaraciones de las principales personas que tendrían que estar investigando, que tendrían que haber estado investigando, desde la persona que sacó a mi hija de la casa, donde dice puras mentiras porque me las leyó y no concordaba con el relato. No coincidía. El relato no coincidía. No. ¿Y nunca periciaron el celular de tu hija en donde estaban estas llamadas, de las 7 últimas El celular de mi hija se lo llevó la brigada de homicidio Linares, supuestamente a pericia a Santiago, junto con el computador de mi hija, que hasta el día de hoy no obtengo respuesta sobre eso, solamente obtengo respuesta de unos WhatsApp que llega a la brigada de homicidio de Talca, donde lamentablemente yo ya sabía que los de Talca ahora iban a tomar el caso, porque hubo un tipo asadito con personas importantes, donde se acordó el caso de mi hija acá en Cauquenes, y se dijo que el día lunes llegaría la brigada de homicidio de Talca a mi casa para llevar el caso. ¿Cómo no entendí bien? Perdona, Viviana. Eso del asado, ¿quiénes participaron de ese asado? ¿Cómo? Hay gente... Personas importantes del poder jurídico. ¿Ya? ¿Que estarían involucrados en el caso? Llegó una persona a mi casa a conversar con nosotros y como él estaba en mi casa, yo estoy en todo mi derecho de grabar las personas que entren a mi casa. Por lo tanto, ahí sale donde él ya sabía que venía la brigada de homicidios de Talca a tomar el caso, porque la brigada de homicidios de Linares lo dejó porque cuando yo le presenté las pruebas, ellos me dijeron que mis pruebas eran paja molida. Esa fue su respuesta. Resulta que sí, llegó la brigada de homicidio de Talca y llegó como agrediéndome a mí, diciéndome que en los WhatsApp usted peleó con su hija. Esa fue la palabra del que llegó acá a mi casa. Y yo le dije, obviamente voy a discutir. A ver, perdón, le dije, peleé o discutí con mi hija, porque yo creo que cualquier mamá pone un freno a sus hijos cuando ven que están cometiendo un error. Obvio. Y eso no es pelear. Obvio. O sea, yo tengo que colocar, aparte de yo haber sido como su amiga, que obviamente, si nos ponemos a pensar, nunca los hijos nos van a contar, nos contarán un 80% y el 20% se lo guardan. Eso lo tenemos claro. Pero de que yo haya peleado con mi hija, no peleé. De que sí discutí con ella, discutí porque obviamente yo soy mamá más que amiga. O sea, tengo que poner un freno. Absolutamente. Ahora, Viviana, todo lo que has las pasado... cosas que a mí no me agradan o no me gustan. Absolutamente. Todo lo que tú has pasado ha sido una revictimización tras otra. Tú hablas de un sospechoso, hablas de la persona que sacó de la casa a tu hija, hablas de esta reunión. Hay incluso versiones que hablan de que te han amenazado de que dejes el caso así como está, caratulado como suicidio, y que no sigas investigando. Sí, el segundo fiscal igual ha hecho su trabajo mal, por eso lo que yo estoy pidiendo es que me coloquen un fiscal externo de fuera. ¿Pero has recibido amenazas tú? ¿Perdón? ¿Tú has recibido amenazas? Estoy con amenazas de muerte. Las medidas de precaución que me colocaron en la casa son una burla. Las cámaras no graban, no tienen tarjeta de memoria porque la Fiscalía Regional o la Fiscalía hacia las víctimas no puede invertir tanto dinero, dijeron, esas fueron sus palabras, en poner tarjetas con memoria. O sea, este tipo vino a hacer show fuera de mi casa y yo no pude grabar porque tendría que haber estado con mi celular toda la noche. Perdona, grabando. Este tipo Viviana, para entender el contexto, este tipo que tú hablas es el mismo que tuvo participación aquella noche de que sacó a tu hija de la casa. Sí. Entonces, Sí, ¿de qué estamos hablando pero acá, no Carlos? puedo nombrar.
No, yo sé que no lo puedes nombrar y yo sé que estás con una medida de precaución en estos momentos. Frente a todos estos hechos, ¿no les parece curioso al Ministerio Público o a la Policía de Investigaciones? Hay algo que no cuadra, hay algo que no calza, ¿no? Sí, al parecer no les parece curioso porque Pedro ha solicitado, y de hecho tuvo una reunión con el fiscal regional respecto a este caso, y la medida del fiscal regional fue, nosotros estamos pidiendo otro fiscal externo a Cauquenes. No olvidemos que Cauquenes es el lugar donde falsearon la autopsia de la víctima de Martín Larraín. No sé si serán los mismos fiscales, pero al parecer están haciendo las mismas prácticas. Entonces, en base a eso, el fiscal regional, Pedro Díaz, le solicitó formalmente el cambio de fiscal y le pasaron al fiscal menos antiguo que el fiscal que tenía antes dentro de la misma ciudad. Es decir, el fiscal que tenía primero la causa tiene que fiscalizar al fiscal que tiene ahora la causa. Es un chiste. Segundo, se solicitó el cambio de policías a Carabineros de Chile, que ellos investiguen este caso. ¿Por qué? Porque la Brigada de Homicidios de Linares fue la que tomó el caso en primera instancia y dicen que es un suicidio. Al cambiar la Brigada de Homicidios de Talca, ellos no se van a contradecir o no van a contradecir a sus compañeros de institución por razones obvias. Todos se conocen y en la ciudad al lado. Todos tienen el mismo mando. Entonces, por eso, por transparencia, nosotros solicitamos el cambio de policía, a lo que el fiscal regional dijo que no. Y cuando pedimos la exhumación, la idea era que tuvieran la exhumación Pedro Díaz como abogado, la doctora Cerda como médico y personalmente en mi caso. Justo estábamos hablando con Viviana por teléfono cuando llega el fiscal en la primera instancia, cuando quisieron hacer la exhumación y no nos habían avisado. Y Viviana deja el teléfono abierto y dice, esperen un poquito, viene el fiscal y deja el teléfono abierto. Y Viviana le dice, ¿por qué no está autorizando a que venga ni mi abogado, ni la doctora Cerda, ni Carlos Gutiérrez? Y dijo la doctora Cerda, yo lo voy a autorizar, pero no tengo idea quién es ese Carlos Gutiérrez. Así que el fiscal prenda el televisor, yo soy Carlos Gutiérrez, cuando quiera le envío mi currículum. Cuando quiera les explico en qué otros casos del Ministerio Público he trabajado, no tengo ningún problema. Pero así no se trata a ninguna persona, quien sea. Así que a mí no me extraña lo que está viviendo Viviana, porque yo lo escuché con mis propios oídos cuando estaba el teléfono abierto de Viviana. Ya, pero ahora, entonces, ¿qué comete ese error el fiscal. ¿Cómo podemos ayudar a Viviana a encontrar la justicia que le ha sido tan esquiva? Nosotros ya tenemos una línea investigativa, tenemos evidencia física, estamos esperando solamente el reporte de la doctora Aldana, que hizo un excelente trabajo, que es del Servicio Médico Legal de Concepción, y todo indicaría a la hipótesis que tenemos nosotros, que es lo que está mencionando Viviana, y ahora obviamente tenemos que entregar todos esos antecedentes al Ministerio Público para que haga su trabajo de una vez por todas y vaya a buscar a los sospechosos que tenemos en carpeta. Con las cámaras que decía Viviana en un primer momento, que su anterior abogada también las había solicitado y que nunca hubo respuestas de las cámaras. Mira, yo estuve en Cauquenes con Pedro haciendo esta diligencia de verificar y documentar cuántas cámaras hay en los posibles trayectos que pudo haber hecho Viviana, Jocelyn, desde su casa hasta la fiesta donde supuestamente la trasladó esta persona y de regreso. Hay más de 20 cámaras de seguridad. Nosotros ya le entregamos esa información a la Fiscalía y hasta el día de hoy no tenemos respuesta de eso. Esperemos que se agilicen efectivamente todos los procesos para darte la tranquilidad y la justicia que mereces en nombre de Jocelyn. Lamentablemente no lo van a agilizar porque acá no están dispuestos a llegar a la verdad, porque hay personas de peso detrás de todo esto, hay personas del Poder Judicial detrás de todo esto, y antes de ayer casi me matan, y lo único que recibió fue alejamiento de 300 metros. Cuando hablas... Yo andaba con mi hija pequeña. Viviana, perdón, cuando hablas que antes de ayer sufriste un ataque, ¿a qué te refieres? Fue el segundo ataque que he sufrido desde la misma persona, casi me atropella. Andaba con mi hija pequeña, yo iba cruzando en un supermercado, me tiró el auto encima, me trató con palabras verbales muy ordinarias. Resulta que mi hija quedó con ataque de pánico. La tuve que ir a dejar donde la abuela ayer porque estaba con ganas de vomitar, su lengua dormida, muy nerviosa. Ella pensó que iba a perder a otra persona importante en su vida porque pensó que me iba a matar. En eso llega mi esposo y él arranca. Yo llamo a Carabineros para que lo detengan. Lo detuvieron. Y lamentablemente el juez que estaba a cargo de la audiencia, más el fiscal que está a cargo del caso de Jocelyn, no tuvo ninguna otra mejor idea de colocarle solamente una medida de protección de 300 metros